El Señor nos dé a todos la paz y el bien en este domingo en que escuchamos este Evangelio solemne. Solemne porque lo conocemos como el Sermón de la Montaña o las Bienaventuranzas, con lo que el Señor en el Evangelio de San Mateo inaugura su magisterio, su enseñanza. Él es el maestro y hay, según San Mateo, nos lo transmite como un comienzo de esta enseñanza de Jesús, que es una enseñanza sorprendente, no solo por la autoridad con la que Jesús habla, o por la solemnidad de este subir al monte, sentarse, abrir la boca, que quiere expresar cómo nuestro Señor es un nuevo Moisés, que también subió al monte Sinaí y recibió las tablas de la ley, las tablas de la Torá, que dicen los judíos. Pues Jesús lleva a cumplimiento, a plenitud, a perfección espiritual esa enseñanza de Moisés, porque es el Mesías. Y esa plenitud son las bienaventuranzas. Una palabra que todos conocemos, bienaventurados, ¿no? Que significa, como sabemos, feliz, feliz en grado sumo, felicísimo, pero que tienen una característica, por eso nos sorprende, y es que el Señor llama felices a los que nosotros llamaríamos infelices en grado sumo. No es totalmente original de Jesús las bienaventuranzas, ya existían esa forma de expresarse en el Antiguo Testamento, e incluso fuera de la Biblia, en la literatura griega, helenista de su tiempo, también se emplea la expresión bienaventurado, pero con un significado muy diferente. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se dice, bienaventurado el marido de una mujer trabajadora, bienaventurado, feliz. O también en los griegos hay uno que dice, bienaventurado el hombre rico e inteligente, ese será feliz. Bueno, esto tiene muy poco que ver, o casi nada, con lo que dice Jesús. Jesús no habla de esa felicidad, digamos así, mundana, de tejas para abajo, sino una felicidad que nos sorprende porque es paradójica, parece una contradicción. Dice, bienaventurados, felices, felicísimos los pobres, los que lloran, los perseguidos, los que tienen hambre. ¿Pero cómo van a ser felices esos? Esos son al revés, esos son infelices. ¿Por qué hace esto el Señor? ¿Qué es lo que nos sorprende? ¿Qué quiere decir? Porque el Señor no era contradictorio. ¿Por qué expresa esto? Pues por una promesa. El Señor no dice que son felices los pobres porque sean pobres, los que lloran porque lloran, los que tienen hambre porque tienen hambre, no dice eso. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu porque por el reino de Dios, porque serán consolados, porque recibirán 100 veces más, porque Dios está de su parte, porque es su consuelo, porque es su ayuda, porque es su fortaleza. Se trata entonces no de una felicidad mundana, sino de una felicidad espiritual, que viene de Dios y no viene de los hombres, porque la felicidad plena los hombres no la podemos dar, ni la podemos conseguir por nuestras propias fuerzas. Es más, fijaros, estas bienaventuranzas, como bien sabemos, son lo que yo llamaría el retrato espiritual de Jesús. Jesús era así. Jesús era manso, limpio de corazón, tenía hambre y sed de justicia, era pobre de espíritu, humilde. El Señor fue perseguido,
y no devolvió mal por mal. Y por eso nos dice que si somos como Él, si nos parecemos a Él, las bienaventuranzas son como una proposición para imitar a Cristo, la imitación de Cristo. Eso es la vida cristiana. Pues si imitamos a Jesucristo, entonces el Señor nos dará la felicidad que tanto ansiamos. Una felicidad que no es de este mundo, que no es de tejas para abajo, que no es la riqueza o la comodidad, sino otra felicidad más profunda, que no pasa nunca. Pero yo hoy quería fijarme sobre todo en la paradoja de las dos últimas bienaventuranzas, que dicen: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Jesús fue perseguido, fue calumniado, fue condenado, fue crucificado. Y después nos dice: bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien. Cuando nos parezcamos a Jesús y tomemos parte en su sufrimiento, en su evangelio, en su cruz, para entrar así con Él en su gloria. La Iglesia, desde el principio, desde la primera hora de su origen histórico, conoció la persecución. La Iglesia ha vivido siempre bajo el signo de Cristo perseguido. La primera persecución, como bien sabemos todos, fue la persecución de los judíos en Jerusalén. Después vino la persecución de los romanos. La primera fue la de Nerón. Duraron las persecuciones casi más de 300 años, casi 400 años. Y así la Iglesia ha sido perseguida a lo largo de toda su historia. Es el signo de Cristo. Hasta nuestros días, también hoy la Iglesia es perseguida. Todos nos hemos sorprendido y entristecido con la noticia de esa muerte en Algeciras, de un sacristán, de un sacerdote herido, de otras personas agredidas en varias iglesias en Algeciras. ¿Qué podemos decir de este hecho, de estos hechos? ¿Qué reflexión podemos hacer? Pues mirad, en primer lugar, es evidente que estos actos, en este caso les llamamos yihadistas, del islamismo yihadista, son lo que yo llamaría una perversión religiosa, una degradación, una blasfemia. ¿Cómo se puede matar en nombre de Dios? O de Alá, como se le quiera llamar. ¿Cómo alguien puede pensar de Dios que Él quiere eso? Es indigno de Dios, es blasfemo, es una perversión religiosa, una corrupción de la religión, una pseudo-religión. Pero esto, como digo, no solo se da en este caso, se da en muchos otros. Hay incluso hoy en día no, ya desde hace tiempo, una persecución a la Iglesia, al cristianismo, que no es con una agresividad violenta, física, sino con una agresividad, digamos, excluyente, sectaria, por parte de esos que se llaman laicistas. El otro día, también a propósito de este atentado, escuchaba en la radio que decía uno: aquí la cuestión es ¿dónde está Dios? Y decía, su conclusión era esta: Dios está en la conciencia de los individuos, pero no puede estar en el ámbito público, social, porque la sociedad es laica. Y como es laica, pues todo lo que tenga que ver con la religión tiene que ser excluido, apartado, puesto en un rincón, en el rincón de la conciencia individual, de las sacristías, diríamos nosotros.
Ese laicismo que también históricamente ha producido muertes y atentados y destrucción, lo sabemos todos. En España, en el siglo XX, ¿cuántos mártires ha habido en la Iglesia española? Antes, en México, la Guerra de los Cristeros. Antes, en Francia, después de la Revolución Francesa, con el episodio y otros de la Vendée. Los regímenes comunistas que existen todavía, que han excluido, que han llevado a la cárcel a tantos cristianos, a tantos católicos. Es decir, también ha habido y hay una persecución de un laicismo fundamentalista, excluyente, sectario, etcétera. Podríamos hablar tanto. Y tenemos que decir, porque es verdad, que también en la historia de la Iglesia, a lo largo de nuestra historia, la Iglesia a veces se ha contaminado, corrompido por esa pseudo-religión, por ese pensar que se podía imponer el cristianismo o defenderlo con las armas. También la Iglesia ha pecado, también los cristianos. Incluso hoy en día, hoy en la actualidad, fijaros este patriarca Kirill de Moscú, que es un cristiano ortodoxo, y ha bendecido la agresión rusa al pueblo ucraniano y dice que eso es una cosa santa. Eso es una blasfemia. ¿Cómo se puede decir eso? Por eso digo, todas estas formas pseudo-religiosas, corruptas de la religión, son una blasfemia contra Dios e indigno de toda persona verdaderamente religiosa. La mayoría de los musulmanes no son así, como la mayoría de los ortodoxos rusos no son así. Y por eso, ¿qué tendríamos que decir? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues mirad, los cristianos tenemos que hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que no devolvió mal por mal, ni insulto por insulto, ni agredió a nadie. Ni siquiera a los que le insultaban, le condenaban y le crucificaban. Eso es lo que tenemos que hacer, imitar a Jesucristo y trabajar todos para que en este mundo todas las religiones, nosotros también, progresemos más y más hacia una tolerancia, a un respeto mutuo, de la libertad religiosa de todos los pueblos, de todas las personas. Piensen como nosotros o no, crean como nosotros o no. Eso es lo que yo creo que estos hechos tan tristes, tan horrorosos, pues nos tienen que fomentar, nos tienen que incentivar, no a responder de esa misma manera, sino a la manera de Cristo en las bienaventuranzas.